compartido. Voy a ponerles ahorita la imagen. Y bueno, estamos haciendo este análisis en donde explicaba yo desde la sesión anterior, tomando en cuenta estos textos. Recuerden que este es un análisis, una propuesta, es una hipótesis, ¿verdad? Pueden ustedes coincidir conmigo o pueden estar en desacuerdo y está bien. Yo lo que les pido es que pongan, ahora sí que me den la oportunidad de hacer esta propuesta para que consideren esta idea, ¿no? En la cual les estoy hablando sobre por qué hace Dios al mundo, y una de las razones más importantes que hemos llegado ya en conclusión después de varias sesiones es que gracias a la existencia del mundo es cuando la figura de su hijo encarna en este planeta, ¿verdad? Y es aquí en donde se lleva la resolución del conflicto final entre precisamente los ángeles rebeldes, y es aquí donde estamos viendo la resolución de esta situación que se dio, ¿no? Entonces, todo el estudio anterior estuvimos viendo este texto que está acá. Lo hago en grandote para que lo puedan ver mejor. Estábamos leyendo Filipenses 2:15, ¿sí? Y bueno, ya leímos toda esta forma en la cual para mí lo más importante de Filipenses es que nos explica aquí el apóstol esa majestad, esa gran dominio que tiene nuestro Señor Jesucristo, y que pues yo lo que aquí observo es que Jesucristo al encarnar, primero Él es el primogénito de la creación, pero cuando se forma el mundo y eventualmente encarna a través de María, entonces ahí Jesús se convierte precisamente en el enviado, se convierte en un siervo, y se permite a sí mismo, entrega su vida, ¿verdad? Y es entonces cuando Dios, al resucitarle, le reinstala en los cielos y lo convierte nuevamente en el ser en el cual todos debemos de llevar esa pleitesía. Y entonces, vean, de todas las cosas que precisamente platicó eh, Jesucristo con Satanás en la tierra, tenemos este texto que es el que también es muy destacable analizar, porque vemos cómo el diablo le dice, estamos leyendo Lucas 4, del 5 al 7, vemos que aquí le dice, y le lleva el diablo a un alto monte y le muestra a Jesucristo en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dice el diablo a nuestro Señor Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y aquí es interesante que analicemos nosotros, porque entonces aquí vemos que pues los reinos de la tierra pues reflejan, como bien dice ahí el diablo, pues una potestad y una gloria. Pero pues aquí habla de esa gloria y esa potestad, dice, a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pero la pregunta que aquí nosotros nos podemos preguntar o nos hacemos es precisamente si así es como nuestro Señor Dios nos enseña que a qué le llamamos gloria, a qué le llamamos esa potestad, qué entendemos por esas dos palabras. A ver, antes de continuar analizando más el texto, primero definamos que, a qué le suena a ustedes, mis hermanos, esa expresión de potestad. ¿Qué es tener potestad? Tener poder. Así es. Y como hemos analizado en otros estudios, el poder, ¿cómo se puede interpretar? Díganme todas las formas en el que el poder se expresa, porque el poder se expresa de muchas maneras. Una vez ya lo analizamos en un estudio, no sé si se acordarán, todas las formas en el que el poder se puede expresar.
Por ejemplo, yo les diría, ¿la salud es poder? ¿La salud es poder? Sí, porque te permite hacer todo lo que tú quieras en un momento dado. Si no Claro, tienes salud, no te puedes mover, no puedes hablar o no puedes realizar algún trabajo en específico, ¿no? claro. Y también el dinero te da poder. Vamos por partes, vamos por partes. Primero, Ah, por ok, ejemplo, bye. la salud es poder, porque con la salud, cuando tú tienes una integridad total, cuando diríamos, cuando nada te duele, cuando nada, tienes toda la energía, ¿sí? Tienes toda, y yo diría que así como en la salud se asocia también la fuerza. Cuando tienes toda esa energía y tienes toda esa fuerza, pues casi, yo diría, nada se te puede oponer. Tienes energía, tienes fuerza, tienes salud, nada te duele y entonces pues puedes hacer todo lo que se te venga en mente, ¿sí? Esas son las formas en las que se expresa el poder. Otra forma en que se expresa el poder, como bien dicho nuestra hermana María Isabel, en tener recursos que se pueden traducir en dinero o pueden ser piedras preciosas, pueden ser metales preciosos, pueden ser propiedades, ¿verdad? Todo eso también se refleja en poder, ¿no? Cuando alguien posee todas estas cosas. También diría, en ese estudio hablábamos de que otra forma en que se expresa el poder también es la belleza. La belleza tiene una gran influencia entre las personas. Cuando una persona, hombre o mujer, tienen una gran belleza, indudablemente captan la atención de las personas les ponen atención, los escuchan, ¿sí? Primeramente por el semblante que llevan esas personas, ¿no? Ese también, entonces, la belleza también implica poder. Y también otra forma de poder es la palabra, tener una elocuencia en la voz, en la expresión, que lo asociaría yo también con el conocimiento, porque unas personas que conocen bastante, entonces tienen mucha palabra para hablar, mucho argumento para mencionar, por ejemplo, las personas que se saben las leyes, las personas que se saben los códigos, pues tienen poder porque es complicado que los puedan engañar. Ahora, si nos damos cuenta, mis hermanos, pues todas estas expresiones de poder podríamos, yo así como las he mencionado, pues diríamos que no son malas como tal, porque si se dan cuenta, todo esto que acabo de mencionar, todo eso también lo tiene Dios. Todo eso, lo que acabo de mencionar, tiene la belleza, la autoridad, la sabiduría, la fortaleza, la energía, todo eso lo tiene Dios, ¿sí? Y no diría que Dios tiene el dinero porque eso no lo necesita, pero de Él dice que de Él son todos los tesoros de la tierra, los tesoros como les decimos nosotros en la oración devocional, dice los tesoros que están en la tierra que abajo yacen, en los collados eternos, o sea, todas las precios, las majestades del mundo y del universo son de Jehová. Pero ¿en qué se diferencia cuando lo menciona aquí Satanás, por ejemplo, cuando dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria? ¿Cuál es esa diferencia cuando la está mencionando aquí el diablo? Pues no sé ustedes qué opinen, pero yo veo que aquí la diferencia es cuando dice, porque a mí es entregada, a mí es entregada. Y aquí yo veo la diferencia, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios no nos enseña a que propiamente diría que esta gloria o este poder simplemente te lo entreguen, sino yo veo que nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo nos enseña a que esa gloria que nosotros podemos recibir, la trabajamos, nos la ganamos. ¿Y en qué me baso en eso? Me baso, por ejemplo, en la parábola de los talentos. Cuando dice que el Señor le dio a cada persona un talento, a uno le dio 5, a otro le dio 10. Y recuerden que les dijo el Señor, pónganlos a trabajar y me van a dar ganancias. Entonces, la diferencia que aquí yo veo es que no es que te la entreguen, sino que tú pones a trabajar esa,
eso que te da Dios, y eso es lo que lo conviertes en esa potestad. Nosotros trabajamos para crear esa potestad y no simplemente estamos esperando que alguien nos la regale, porque aquí pues parece una oferta muy tentadora, donde le está diciendo, vemos que nuestro Señor Jesucristo en ese momento estaba en el desierto y pues no tenía ninguna posesión. Si recordamos, en el instante en que está Jesús ahí en el desierto, primero estaba ayunando. Acuérdense que ya llevaba 40 días de ayuno. Y luego pues no tenía nada más que el vestido que portaba y sus sandalias. ¿No? Alguien podría decir, bueno, ¿cómo es que el Hijo de Dios no tenía nada? Pues sí, no tenía nada en ese momento. Y entonces llega esta oferta donde le dice, mira, te puedo dar toda esta gloria, te la entrego. Dice, porque a mí es dada, como que te la regala, que eso no es lo que coincide con Dios. Pero dice, fíjense, y a quien quiero la doy, pero si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y entonces aquí es la parte donde vemos esa trampa, porque pues cómo es eso de que te lo entrego, pero a cambio de qué, de que tú te sujetes a mí. Y eso vemos, si se acuerdan cuál fue la respuesta que le dijo Jesucristo al diablo. No la puse ahí, pero a ver, alguien me la lee. ¿Qué le contestó en el versículo 8 Jesucristo a Satanás? Lucas 4:8. Jesús le contestó, la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Así es. Entonces, porque el único que realmente que debe merecer pleitesía, porque de él sale el poder realmente. Todo lo que hemos mencionado como salud, belleza, energía, todas esas virtudes que nacen, realmente nacen de Dios, no de ningún otro ser. Entonces aquí él realmente en esa expresión pues está mintiendo porque pues él se ha atribuido, ¿no? Quedarse de esa gloria, pero la gloria como tal, el poder real, emana de Dios. Es el que da, él es el que realmente te da los talentos a todos para que nosotros los pongamos a trabajar y nos lo da precisamente para que lo trabajemos y nosotros cuando adoramos a Dios, en realidad lo que hacemos también es procurar la salud de nuestro prójimo, que es lo que hacemos. Entonces, pues es interesante que esta conversación vemos que se está llevando en dónde? En la tierra, que es parte del tema que estoy tratando de explicar, ¿no? Este conflicto, esta plática se está llevando en la tierra y la está teniendo precisamente el diablo hablando con Jesús y Jesús le está contestando sin ningún tipo de ayuda. Nadie está ayudando ahí a Jesucristo, nadie está ahí asistiéndole en ese momento cuando están llevando esa plática, como para que Satanás pudiese decir que Jesús hizo trampa o que alguien le estaba ayudando. Él estaba en ese momento solo y le estaba contestando a Satanás los argumentos, porque vemos que esa es la batalla en la cual nos invita el apóstol Pablo a que nos enfrentemos, cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra mente a las ideas que se nos pueden ocurrir, y esa es la batalla que llevamos. Nosotros tenemos esa batalla con las huestes espirituales a través de los argumentos que vamos pensando, y es como nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Entonces veamos ahora aquí en Mateo, estos tres textos que vamos a leer a continuación, son en los cuales nuestro Dios nos confirma que es a nuestro Señor Jesucristo a quien debemos, perdón, a quien debemos escuchar. Mateo 17:5. Mateo 17:5. Leo, Sí, dice, y estando aún él hablando, he aquí, dice, y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió y he aquí una voz de la nube que dijo, este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento a él oír. gracias. Muy bien. Luego tenemos este otro, que es Mateo 3,
17. Leo. Sí, He aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. gracias. Y por último, tenemos este otro, que es Lucas 3, 21 y 22. Dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizó, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Gracias. Entonces vemos aquí, mis hermanos, en estos textos, cómo es que nuestro Padre Celestial nos invita a que nosotros consideremos las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. Primeramente, en la parte, el primer texto que leímos, que dice aquí, estando él aún hablando, he aquí una nube en la luz que los cubrió y una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Y vean cómo la invitación que nos hace Dios dice a él, o sea, a Jesucristo, escucharlo. Vean qué diferente cuando Satanás habla con Jesús, que dice Satanás, si tú adorares delante de mí, pero vean que la invitación que nos hace Dios hacia el ser más poderoso, que es Jesucristo, no nos dice que adoremos a Jesucristo, nos dice que lo escuchemos. Y si nos recordamos, cuando Jesucristo dice, el que escucha mis palabras y me cree, yo y mi Padre hacemos en él morada. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes, mis hermanos, es, lo que nos invita a Dios es a escuchar. ¿Por qué dice escuchen a mi hijo? Y no necesariamente no dice adoren a mi hijo. Porque aquí lo que vemos es que no nos está pidiendo Dios una adoración a Jesús, sino que lo escuches. Y cuando Jesucristo también luego dice, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y vean cómo coincide con la expresión a él escúchenlo, o sea, escuchen a Jesús, no que lo adores. Y lo pongo en contraste con lo que Satanás le dijo a Jesucristo. Satanás sí le dijo, adórame a mí. Pero ¿por qué entonces nuestro Padre Celestial nos dice que a Jesús lo vamos a escuchar? A ver, díganme. No adorar, sino a escuchar. ¿Qué opinan ustedes? Pues hermano, pues la palabra lo mismo dice, porque parece que su palabra es vida y es verdad, o sea, y dejó ejemplo para que podamos seguir lo que él quiso que hiciéramos. Por eso es que escucharlo es estudiar la palabra. Ujú, Bueno, gracias. esa es mi idea. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de adoración, ¿cómo sería un acto de adoración? ¿Cómo es un acto de adoración? Por ejemplo, si tú te hincas, cuando nosotros nos hincamos, ¿no? Cerramos los ojos y exclamamos, proclamamos, Santo, Santo, Santo es el Señor Jehová, Dios Todopoderoso. Esa podría ser una expresión de adoración, ¿no? Porque estamos expresando una frase que alaba a nuestro Dios, ¿no? Esa es una adoración, por ejemplo, que extiendes tus brazos. También, por ejemplo, si en el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando alguien hacía un holocausto, ¿no? Que presentaba una ofrenda, pues eso es un acto como de adoración. Pero vemos que aquí nuestro Padre Celestial, antes de eso, nos está pidiendo, escuchen a mi hijo, o sea, a él pónganle atención, no la adoración primero, sino ponle atención. Y aquí lo que yo veo, mis hermanos, es porque precisamente como dice el apóstol, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo.
¿sí? Con ese culto racional vuestro. Es decir, que nosotros cuando ponemos atención a las enseñanzas de Jesucristo, es como una cadena, tú le pones atención y lo que hacemos nosotros, lo sabemos que lo que hace ese evangelio, esas palabras de Jesús es, nos invita a que nosotros mismos pongamos en juicio nuestra propia vida. Esa es la labor que hacemos, esa es la labor que hace el evangelio, que tú tengas la oportunidad de enjuiciarte a ti mismo, no a tu prójimo, no al prójimo. Esa no es mi labor estar midiendo a las demás personas y a ustedes y a todo el mundo. No, yo me mido a mí mismo, porque esa es a la única persona que realmente yo puedo controlar. Mis propios pensamientos, mis propios deseos, mis propios anhelos, mis propias motivaciones, ¿sí? Mis ideas. Esas son las que yo puedo realmente enfrentar y desnudarlas. Y eso es lo que hace cuando yo pongo atención a lo que Jesucristo me enseña para que entonces no nos pase como le pasó a Israel. Acuérdense que en algún momento Dios les decía, estoy harto de sus festividades, estoy harto de sus solemnidades, porque son solamente hipocresías. Ustedes pueden sacrificar 1000 vacas, pero tratan mal a sus esposas, tratan mal a sus hijos, hacen trampa con el extranjero, no son respetuosos con las viudas. O sea, ¿de qué servía esa adoración si en el corazón la persona que hace la adoración no vive con justicia, con mansedumbre, con verdad hacia el prójimo? Porque al final de cuentas, mucho de este mensaje que Jesucristo nos enseña es la gran oportunidad que te das cuenta del bien que tú puedes hacer con tu prójimo. Fíjense que escuché un ejercicio que le puso una maestra a unos niños y a ver si se lo pueden imaginar como yo lo escuché. Le dijo a los niños, les dio unos globos y les dijo, anoten cada quien el nombre de ustedes en el globo. Imagínense que estamos aquí. Está Fernando, está Amalia, está Jaime, está Gloria, Ruth, Maribel, Erika, Ricardo y su servidor. Y cada quien anota el nombre en un globo. Y todo el mundo aventó los globos al centro del salón. Obviamente todos los globos se mezclaron y entonces el maestro les dijo, bueno, ahora tienen ustedes 5 segundos para encontrar su globo con su nombre. Y ahí van los niños todos, imagínense todos aventándose en los globos, pero pues los globos se revolvieron más y los niños trataban de encontrar su propio nombre y díganme cuántos niños pudieron encontrar su propio nombre. Ninguno, porque los globos se revolvieron. Entonces dijo el maestro, a ver, vamos a hacer otra cosa. Ahora cuando cuente otra vez el tiempo, van a ir ustedes a buscar el globo que encuentren. Y entonces yo soy Saúl y encuentro el primer globo y veo que dice Maribel. Y entonces dice el maestro, cuando encuentres el globo de la persona que sea, dáselo a esa persona. Entonces otra vez el maestro dijo, 1, 2, 3. Y ya los niños se lanzaron. Cada niño encontró un globo diferente, pero el nombre que venía en el globo, ese nombre fue el niño a buscar a su amigo porque era fácil. Vio el nombre, es Maribel, ya corrí yo y se lo di a Maribel. Y Maribel agarró el nombre y decía Amalia, corrió rápido y vio a Amalia y se lo dio. Y en menos de 5 segundos, todos los globos tenían dueño, con esa otra forma. Entonces la maestra dijo al final, bueno, este ejercicio significa lo siguiente. Cuando nosotros buscamos nuestra propia felicidad, que fue el primer intento, cuando tú buscas tu propio globo con tu nombre, porque buscas solamente tu propia felicidad, no la vas a encontrar. Pero cuando tú ayudas a tu prójimo, que fue el segundo ejercicio, que encontraste el nombre de otro globo y se lo diste a esa persona, en menos de que te diste cuenta, alguien ya también te estaba dando tu globo a ti mismo, o alguien más te dio tu globo con tu nombre. Es decir, cuando tú ayudas a tu prójimo, la felicidad te llega, porque es realmente así como la encuentras, cuando tú sabes que eres útil y práctico para la gente que está cerca de ti. Así es como realmente llega la felicidad, no cuando tú solamente haces cosas para ti, para ti, para ti, para ti, sino es cuando sabes trabajar para los demás.
para los demás. Y veo, yo no sé si la maestra se inspiró, yo creo que se inspiró en lo que dijo Jesucristo, que es precisamente ama a tu prójimo como a ti mismo, el que quiera ser mayor, sea siervo de todos, ¿no? Y procura a tu hermano en la manera que tú puedas, ¿no? Y esas son parte de las enseñanzas que nos hace Jesucristo. Y si ustedes aplican ese ejercicio en la vida real, estoy seguro que va a funcionar así como se los acabo de decir, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos estas dos frases, ¿no? Que nos invita a Dios a que nosotros escuchemos y conozcamos las palabras de Jesucristo, en el cual nuestro Dios tiene contentamiento. ¿Y por qué tiene contentamiento? Porque Él, a través de su sacrificio y de su ejemplo, vino en la tierra a deshacer las obras, los argumentos del diablo los vino a deshacer. Por eso aquí estoy poniendo esas dos imágenes. El cordero y la serpiente se enfrentaron en la tierra. Aquí fue donde se enfrentaron y donde se dio la resolución final con nuestro Señor Jesucristo, poniendo el ejemplo de sacrificio, de mansedumbre, de obediencia a los principios, porque sí sabemos que dice Jesucristo que vino a obedecer al Padre, pero a su vez obedecer al Padre significa obedecer a todos los conceptos y principios de justicia, de equidad, que precisamente Dios nos invita a través de Jesús que aprendamos. Y ahora, esta imagen del Cordero, mis hermanos, esta imagen del Cordero hoy día ya no existe. Bueno, o sea, la siguiente vez que Jesucristo venga a la tierra, ya no va a venir como un cordero, acuérdense, ya no va a venir como un cordero, él ya lo fue, ya hizo su labor, ya resucitó. ¿Cómo va a venir la siguiente vez que venga a la tierra? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Con poder. Así es. Y aquí lo tenemos. Vamos a leer Apocalipsis 5 del 1 al 6. Y esa transformación, mis hermanos, es la que se dio gracias a la estancia que tuvo Jesucristo aquí en la tierra. Por eso la importancia del que Dios haya creado la tierra y la importancia de que Dios haya creado a la raza humana, porque a través de nosotros, de nuestra raza, vino el Mesías. Pero ya una vez que cumplió, ahora entonces ya la siguiente vez que venga, viene, como dice bien nuestra hermana Maribel, con poder. Vamos a leer Apocalipsis 5 del 1 al 6. A ver, ¿quién nos lee? Leo. Sí. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba una gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ahorita, pausa, pausa, pausa. Vean ustedes, esto es muy importante porque aquí en esta parte del Apocalipsis nos habla de esta figura, de esto que representa este libro con sellos. Y nosotros, si ponemos atención en el Apocalipsis, cuando cada uno de los sellos se empiezan a desatar, nos damos cuenta que una parte del significado que podemos comprender al poner atención a ese detalle es que este libro representa la conclusión de todo el plan de Dios. Entonces es como si en esta parte del capítulo nos dijera, no puede concluir el plan de Dios porque no hay nadie que lo pueda ejecutar. No hay nadie, vean cómo dice ahí, ni en el cielo ni en la tierra que tuviera la dignidad y el poder de desatarlo, ¿sí? O sea, no había nadie que realmente pudiera darle conclusión a ese plan de Dios. Y entonces el apóstol se pone a llorar porque pues él siente que no, ya no va a concluir nada, que todo va a quedar
inconcluso. Y entonces ahora sí, vemos lo que continúa diciendo el versículo. Sigue, Joyce, el del 5 en adelante, 5 y 6. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Gracias. Entonces vean aquí la importancia de esta figura, de esta representación, porque bueno, una vez que el apóstol está triste, le dice un anciano al apóstol, le dice, no llores, porque he aquí el león, vean cómo ahora aquí nos representan a Jesucristo. Es muy diferente decir un león a decir un cordero, ¿correcto? No son iguales. Entonces vean cómo dice aquí ahora sí, el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que ha vencido. ¿Y dónde venció, mis hermanos? ¿Dónde se dio esa batalla? ¿Dónde se dio esa conclusión para que pueda decir ahí el texto? Y él va vencido. Pues aquí en la tierra, mis hermanos. Aquí venció. Aquí se dio ese último sacrificio y aquí es donde él ejecuta esa orden que el Señor le da. No en el cielo, no pasó eso en el cielo, pasó aquí. Por eso es de la razón por la cual yo veo la importancia del plan de Dios de haber creado este mundo, porque aquí se iba a reducir ese plan que Dios ya lo tenía previsto. Dice, y entonces como ya venció, dice, ahora sí, Él es digno de desatar el libro y los sellos, ¿sí? Nuestro Dios, como leímos en el otro texto anterior al principio de este estudio, vimos cómo dice que Dios le dio potestad a Jesucristo de tener un nombre sobre todo nombre. Y dice aquí, miré, y aquí en medio del trono de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero. O sea, aquí nuevamente vemos la figura del cordero que representa el enviado, el Mesías, que es el que se sacrifica, dice, como inmolado. Ahí viene esa expresión que se refiere a ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces veamos que aquí está ese plan de Dios de enviar sus 7 espíritus. ¿A dónde dice? A toda la tierra. Porque ¿a dónde van esos espíritus? Pues a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que aceptan y escuchan la palabra de Jesucristo, como lo vimos anteriormente, que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Bueno, pues el que lo escucha, el que decide a ponerse a estudiar y escuchar y leer las palabras, pues a él llegan esos espíritus que mencionan ahí Dios. Entonces, mis hermanos, pues por aquí voy a concluir porque ya es tiempo de entregar mi guardia, pero pues esta es una parte de casi ya para finalizar de la propuesta que les hago, el por qué veo de la importancia y el gran valor que tiene todas las vidas humanas, porque gracias a la tierra, cuando Dios la forma, gracias a la descendencia humana, aquí se dio esa conclusión, esa gran labor que hace Jesucristo y que hoy Él sabemos que está a la diestra del Padre y que simplemente, como dice en el Apocalipsis, dice, ahora solamente resta que se complete el número de los escogidos. Por eso sigue habiendo generaciones de personas, porque de cada generación seguirá habiendo personas que se van agregando pues ahora sí que al conocimiento. Y cuando se terminen de completar el número de los escogidos, entonces es cuando el león de la tribu de Judá regresará al mundo a regirlo con vara de hierro y por supuesto y todo lo que se expande al universo, ¿no? Pues esta es mi propuesta de análisis, mis hermanos. Ahí se las seguiremos analizándola en siguiente ocasión que me toque otra guardia. Y pues ahora, si me permiten, voy a entregar mi guardia a mi hermano Ricardo Guerrero